Bienvenidos a Historias, Ramas y Aplicaciones de la Química. La historia de la química se remonta hace muchos miles de años y tiene 5 divisiones: mundo antiguo, Grecia, alquimia, la iatroquímica y química moderna. Si nos remontamos al mundo antiguo, el ser humano se tiene registro que tiene una actividad desde hace unos 10.000 años sobre la faz de la Tierra. Entre sus primeros descubrimientos fue el fuego. Con él le permitió poder cambiar y conquistar demás civilizaciones y tribus que se encontraban a su alrededor. ¿Por qué? Porque el fuego tenía la capacidad de protegerlo del frío, le permitía cocinar alimentos y también con el fuego descubrió la transformación de algunos materiales. Con el calor, el ser humano empezó a descubrir que la arcilla, cuando ésta se humedecía y la colocaba en el fuego, la podía convertir en ladrillo, un material más duro, y que también al mismo tiempo los egipcios fueron descubriendo el vidrio. Entonces el fuego le permitió conquistar a otras sociedades a partir de su amenaza y su innovación, pero también debemos de entender algo, que el mismo fuego fue el primer contaminante que existió a nivel de la Tierra. Seguidamente, el ser humano entró en algunas edades debido a los descubrimientos que él hacía. Tuvo la edad de cobre, en la cual empezó a descubrir como su nombre lo dice, cobre, un metal muy suave, pero que no le permitía hacer herramientas ni le permitía fabricar otro tipo de armas, era muy suave. Luego combinó el cobre con el estaño y descubrió el bronce, por una edad muy fructífera. Luego los eh, siguientes tribus, por ejemplo, en cuanto al hierro, descubierto por los hititas, se dieron cuenta que era un material todavía más resistente. Entonces, el ser humano iba avanzando en cuanto al conocimiento debido a sus actividades. Luego vino la segunda etapa que fue Grecia. En ellos se empiezan a proponer la- el origen de la vida a partir de algunos elementos. Aristóteles nos decía que la vida se originaba a partir del aire, agua, tierra y fuego, ya que cuando estos se combinan forma. El agua con la tierra forma el frío, la tierra con el fuego forma lo seco, el fuego con el aire forma lo caliente y el aire con el agua forma lo húmedo. Estas unidades tan simples, a su pensar, eran el origen de la vida a partir de estos elementos. Luego vino la escuela atomista. Algo muy curioso es que su maestro, Leucipo, entendió una premisa, que si las cosas se iban dividiendo, iba a llegar a un punto que no iban a poder seguir dividiéndose porque encontrarían el origen de tal elemento. Por lo tanto, su discípulo más avanzado, Demócrito, bautizó a estas partes indivisibles de la materia como átomos. Entonces, Demócrito propone la palabra átomo, que significa en griego que no puede dividirse. La tercera etapa vino la alquimia, en donde los árabes, a partir de esa palabra muy propia de ellos, que se llama alcún, que es una ciencia oscura, arte negro, buscaban dos premisas, o podríamos decir que tenían dos metas fundamentales. La primera, así literalmente decían que la piedra filosofal, convertir los metales comunes en oro. Por eso es que nacen muchos, hasta la actualidad existen cadenas falsas, por ejemplo, metales falsos, porque viene desde ese origen. Ellos empezaron a descubrir, querían hacer que los objetos tuvieran el mismo brillo que el oro. Luego, la segunda premisa dice que el elixir de la vida, sustancia que garantiza una larga vida, y es así como también nacen los medicamentos. Ahora, todo esto utilizaron distintas técnicas o procedimientos, algunos hasta un poco ridículos, otros que llegaron a ser muy avanzados. En tal sentido, Egipto, China, los árabes y sobre todo hasta la Edad Media fue un bastión donde se practicó mucho la alquimia, o sea, la ciencia oscura. Es de recordar que los alquimistas no eran químicos químicos, ellos solo tenían dos teorías, como ya les explicamos, que andaban
pero sí dieron algunos aportes, como cuáles. Nos dieron los símbolos de los elementos. También se descubrieron algunos productos que hasta la vez el ser humano los sigue utilizando, como la famosa pólvora. Pero también vamos a hacer una mención. La pólvora nace en China. Los chinos inventaron la pólvora. La perfeccionaron los árabes. Ahora, se descubrió también el amoníaco, ácido sulfúrico, ácido nítrico y hidróxido de sodio. Algunos aportes también de la química son que todos los objetos que tenemos en cuanto a herramientas o utensilios de los laboratorios fueron descubiertos durante esta época. La balanza, los alambiques, el crisol, toda esa cristalería tan especial que uno mira en los laboratorios de química es descubierto en la alquimia. Otros aportes son, por ejemplo, los procesos que actualmente nosotros trabajamos, como ser la sublimación, la calcinación, la precipitación y destilación. Algunos de ellos, por ejemplo, muy utilizados en el mundo industrial, como ser una destilación. A partir de destilación se pueden extraer la esencia de flores, de productos, así como los sabores para producir alcoholes o algunos medicamentos. Es muy, pero muy aplicado y todo eso nació desde el mundo de la alquimia. Ya para ir viendo nuestra cuarta etapa y acercándonos al final de esta evolución química, nos encontramos que también entra a la iatroquímica. La iatroquímica viene siendo como la madre o los abuelos de lo que actualmente se conoce como la medicina. ¿Por qué? Porque la iatroquímica busca la práctica de elaboración de remedios y algunas drogas a partir de extractos minerales y vegetales. Es así como en la iatroquímica busca la creación de esas sustancias. Y para Celso es un máximo promotor. En cuanto a teorías, por ejemplo, nace también la teoría del flogisto, que busca explicar la combustión. Para ello, la combustión tiene que ver cómo los cuerpos inflamables tienden a cambiar. Y es que Engel, junto con Stahl y Lavoisier, en especial este último, logró explicar que la combustión es en sí una reacción química. En tal sentido, llegamos hasta nuestro último momento, que son la química moderna, en donde Antonio Lavoisier logró encontrar y clasificar y sobre todo estudiar cuerpos como la oxidación, porque, por ejemplo, un aguacate cuando usted lo parte, este se vuelve negro, es una oxidación, porque un mínimo cuando usted lo muerde y no lo sigue consumiendo, esto se pone negro, esto es una oxidación, porque los animales tienen esa capacidad de respirar, producir dióxido de carbono, porque la oxidación es tan degenerativa en las células y nos va destruyendo. El análisis de la calidad del aire, el uso de la balanza, cualitativas, así distintos elementos, hasta llegó a formular algunas leyes de masa y estudio. Entonces Lavoisier es promotor y es el padre iniciador de la química moderna. Entramos a otra etapa. Vamos a dividir las ramas de la química en dos series. Una química que es en sí pura, pura, porque su estudio es muy cercano al origen, y es la química orgánica, inorgánica, preparativa, analítica y físico-químico. Esas cinco son químicas puras, pero también nosotros tenemos alrededor de 9 químicas, puede ser que sean más, tal vez no están todas representadas aquí, que son químicas aplicadas. Tenemos bioquímica, agroquímica, nanomolecular, química nuclear, farmacéutica. Tenemos también nuclear, muy diferente a la molecular. Tenemos la astroquímica y química ambiental. Esas son aplicaciones que durante la vida diaria en cualquier momento nosotros nos podemos encontrar. Ahora, una química aplicada es una química que se auxilia y se aplica, pero no es tan cercana como la química pura. En cuanto a las aplicaciones de la química, nosotros podemos tener en distintas actividades. Nuestro mundo es químico.
todo está rodeado de química. Aquí solo representamos algunos ejemplos. Por ejemplo, desde que hacemos un té, hacemos un comprimido de una cápsula que me voy a tomar, desde que hacemos algunas tabletas, gomas, las tinturas. El simple hecho de tomarme una cápsula o medicamento y que esa gel se me diluya en el cuerpo, me logre de modificar internamente sin causarme un daño, ser absorbida, esa gelatina es un estudio químico. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, lo más simple, como una reacción química a partir de las plantas con el sol y producir la famosa fotosíntesis. Tenemos algo más moderno como las famosas buquibolas, que esta es una tecnología del futuro que tiene tres aplicaciones, que son superconductores, lubricantes de alta temperatura, así como catalizadores. Un catalizador es algo que hace que una reacción o un evento químico se dé más rápido o se pueda volver más lento. Por lo tanto, esta tecnología está dada en nanotecnología, en nanómetros, que es la escala más pequeña dentro del mundo de la física. También tenemos copolímeros, que estos pueden degradarse en 100 años y sobre todo estos son muy utilizados en prótesis. Tenemos piel artificial, que es muy dada para personas que han sufrido algún daño. Así como tenemos también la química analítica y la química orgánica. Esta, a su paso, también busca un estudio ya dentro de un laboratorio. El mundo de la química orgánica es tan grande, tan amplio, que merece su estudio muy aparte y sobre todo más detallado, porque es la química que más utilizamos. Tiene que ver exclusivamente con elementos del carbono. También tenemos del pasado una alquimia que en algunos momentos la seguimos utilizando, como convertir los metales en oro, y sobre todo la fisicoquímica o, o la química física, que siempre es muy dada en las industrias o laboratorios por su espectacularidad. La radioquímica, que actualmente es muy aplicada a la radiación que pueden emitir celulares u otros tipos de aparatos electrónicos, así como la química inorgánica, que esta nos ayuda a la parte ambiental y descubrir por qué nosotros tenemos una lluvia ácida, por qué nosotros estamos teniendo un calentamiento global a partir de los elementos que estamos utilizando. Y en cuanto a la aplicación de la química, aquí tenemos un pequeño resumen. Es un mundo tan amplio, nos podemos identificar diariamente con algunas de estas actividades, así como con otras. Algunas situaciones o conceptos claves para el estudio de la química, está dado que en sí, técnicamente, la química es el estudio de la materia y sus propiedades. Cada uno de los cambios que se puedan experimentar durante esta materia y la energía que se pueda desprender asociada a producto de estos cambios, entonces sí estoy hablando de algo de química. Con la transformación y la unión de dos elementos originales llamados eh, por así, reactivos y convertirlos en algo que se llaman productos. La química puede estar asociada hacia la matemática porque la necesitamos para el estudio del comportamiento de la materia, como leyes físicas que son muy dadas en la parte de leyes gravitacionales o de gases o de otro tipo de reacciones. En la biología, por medio de la composición química, cómo reacciona dentro de un cuerpo biológico. En la medicina, analizando resultados, tanto de carbohidratos, lípidos o proteínas, así como se relaciona con la astronomía, geología, geografía y las matemáticas. El mundo de la química es un mundo moderno muy grande. Se dice que diariamente se descubren alrededor de 1000 a 2000 nuevos productos y que la cantidad de productos químicos son muy elevados. Ahora, todo esto se registra en una asociación en la UPAC que se encarga de ir nombrando. Pero sobre todo la química tiene un orden y tiene algunas reglas que es muy necesario conocerlas. Por eso se habla de ecuaciones químicas, soluciones químicas y unidades de medida. Este es un resumen desde la relación de la química con otras ciencias, con la geología, biología, química, física, ingeniería, medicina, ciencias materiales, ciencias sociales, agricultura, ciencias ambientales. El mundo de la química es fascinante. Gracias.